Capítulo 6. Un juramento. Parte 2. El grupo de demonios se detuvieron en seco. Sus espadas fueron desenvainadas, sus tridentes levantados y sus alas extendidas alrededor de Ravel de forma protectora cuando vieron un borrón azul aparecer delante suyo. Una enorme espada con un mango como de motociclista apuntada a ellos. ¡Alto! Cuando los demonios al frente del grupo, que portaban espadas anchas de una mano, se pararon para atacar al castaño, se detuvieron ante el grito de Ravel. Él es mi caballero. Y se baja tu espada. Mirando a los demonios que rodeaban a Ravel, se aseguró de mirar perfectamente las armaduras que portaban. Debajo de la camisa de cota de malla, una delgada cinta roja con una serpiente mordiendo su cola era suficientemente visible si lo buscabas, pero con su tamaño, y sin la visión de un demonio le sería muy complicado el siquiera notarlo. Al ver que todos portaban la cinta, relajó sus hombros al tiempo que bajó sus espadas. Los demonios aún en su papel de guardaespaldas, hicieron caso a la chica y bajaron sus armas, las alas extendidas para parecer más intimidantes se doblaron en su espalda. Soltando un suspiro al ver cómo las tensiones se calmaron. Issei, ¿qué haces aquí? Pensé que estarías con los Maous. Parada, orgullosa con los guardas alrededor, Issei se le pasó por la cabeza decirle a Ravel que estaba rodeada de terroristas, solo para ver la expresión que pondría. Sin embargo, dejó esa idea a un lado. Vine aquí porque me enteré que los terroristas que están atacando la academia, vienen por ti. Al parecer te quieren para crear lágrimas de Fénix. Los demonios que actuaban como guardias se tensaron ante las palabras del caballero. Hace solo unas horas se les había revelado el verdadero objetivo del ataque a la reunión de las facciones, específicamente para evitar que se filtrara la información y la enviaran de vuelta al inframundo, y ahora resultaba que este simple demonio de clase media ya lo sabía. Como los Mao no lo sabrían ya a estas alturas, y si así fuera, tenían que correr rápido antes de que alguno apareciera. Ravel no fue diferente. Sus pupilas se contrajeron ante la información, una duda se hizo presente en su mente que no dudó en expresarla. ¿Y cómo es que supiste esa información? Los demonios también sintieron curiosidad ante la información, con suerte descubrirían al traidor. Ah. Sobre eso. Es porque. Atentos a las palabras que diría el caballero Fénix. Ninguno de los demonios presentes se esperó lo que sucedió a continuación. Los demonios, o al menos dos de ellos observaron conmocionados como las cabezas de dos demonios fueron cortadas mientras otras dos explotaron al impacto de 4 balas provenientes de Blue Rose. Fueron las órdenes que se me encomendaron. Con una expresión seria a la par que fría, Issei ejecutó a 4 de los guardias. Fue claro el cambio en el rostro de Ravel cuando sangre se drenó de su rostro. ¿Acaso había escuchado bien, o sus oídos la estaban engañando? ¿Sabía que estos supuestos guardias eran terroristas? Su tiempo en el inframundo como una miembro de clan habría sido inútil, si ni siquiera podía distinguir una armadura falsa de la original. Pero, ¿acaso su caballero lo sabía? Era claro que no habría asesinado a estos guardias si hubiera sabido que eran terroristas, tal error solo significó que en verdad hubiera asesinado a que los guardias hubieran sido falsos o no. Aguarda un segundo. Con su revólver ya apuntado al rostro de uno de los demonios, se dispuso a vaciar sus últimas 2 balas, pero antes de poder presionar el gatillo, la voz de Ubis detuvo a Issei. Por lo general, no habría hecho caso y hubiera tirado del gatillo. Sin embargo, el tono de voz tan calmado a pesar de la situación lo detuvo de hacer tal cosa, aunque aún mantuvo su arma apuntada al rostro del diablo. Dices que son las órdenes que te dieron. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Con qué grupo estás? Issei puso una expresión de estar confundido, sin embargo respondió. Estoy con el dragón blanco. No fue una mentira, técnicamente Valí había sido que le había pedido mantenerse junto a Ravel. ¿El dragón blanco dices? El demonio casi dejó caer su mandíbula ante las palabras del caballero Fénix. Sin embargo, cambió su manera de ver a Issei. No fue un secreto que el grupo de Valí fueron un montón de bichos raros. Una yokai, el portador de Calibur y el descendiente de Son Goku, todos al nivel de un clase suprema con habilidades extraordinarias o poco comunes, y el que tuvo enfrente, incluso si no podía sentir una gran cantidad de aura del diablo delante suyo, no descartó que tuviera algo que atrajo la atención del dragón efímero. Esto empieza a tener sentido. Nosotros somos de la facción de los viejos Maous. También venimos buscando a la chica Fénix. No hace falta las agresiones. Ravel mira a Ubis detrás suyo sin darle la espalda a Issei, ante las palabras del demonio se estremeció.
¿Su caballero estaba colaborando con los terroristas? Y si las cosas no podían estar peor, el dragón blanco también fue parte de los terroristas. Ahora esto es un problema. Dijo Issei, bajando su arma y mirando a los diablos que recién había asesinado cuyos sesos estaban derramados en el suelo. Realmente no sentía lástima, pero tenía que parecer contrariado para hacer que los demonios restantes bajaran la guardia. Por parte de los otros dos diablos, en sus rostros se pudo apreciar el enojo y furia por la muerte de sus compañeros. No te preocupes por ellos, son solo escorias reemplazables. Lord Gun, ellos eran mis amigos, ¿cómo puede decir que sus vidas no valen nada? Dijo uno de los demonios cuando estuvo de acuerdo con su compañero. El ruido de sangre golpeando el suelo hizo que Ravel observara cómo los dos demonios cayeron al suelo, de igual forma con sus cabezas separadas de sus cuerpos. ¿Ves? Solucionado. Retrocediendo un paso. Ravel cubrió su boca con ambas manos mientras miraba horrorizada la alfombra de cuerpos a sus pies. Tal vez pudo entender y procesar por qué fue que Issei mató a los demonios, y aunque ver los cuerpos en el suelo, no hubiera sido lo más grotesco que había visto, en parte por ver a su hermano perder una multitud de extremidades a lo largo de los Rating Games, el ver cómo un demonio asesinó a sus compañeros, sabiendo que eran sus aliados la aterró, incluso de estar cerca. No había forma que alguien colabore con un demonio así. Supongo que eso soluciona las cosas. Dijo con naturalidad atrayendo la atención de Ravel, que lo miró horrorizada. ¿Por qué haces esto, Issei? Ravel se sintió afligida, y en parte traicionada, aunque el sentimiento de enojo superó cualquier tristeza que se estuviera formando. ¿Por qué preguntas? ¿Tu hermano no me ha dado suficientes razones para hacer lo que hago? Issei miró en la dirección de la rubia, su expresión mostrando de clara forma lo molesta que estaba, pero Ravel, aunque se sintió intimidada, no se echó para atrás. ¿No es suficiente que tu hermano haya asesinado a mis padres? Ante sus palabras, Ravel no supo qué responder. Cualquier cosa que hubiera que decir, murió en su boca. Al ver cómo Ravel buscaba algo con lo que refutar sus palabras, Issei continuó con reproche. No. ¿Qué tal que los demonios sean los responsables de que mi mejor amigo y maestro haya muerto? Si no es suficiente, dime qué lo es. Ravel entendía lo ingenua que había estado siendo todo este tiempo. Su caballero no solo odiaba a sus hermanos, los demonios también se habían encargado de arrebatarle algo, e incluso así esperaba que la protegieran. ¡Qué niña tan estúpida! Mira que confiarle tu seguridad a un demonio cuyos padres fueron asesinados por tu hermano. Boon, divertido por la situación, no perdió la oportunidad de burlarse de la chica Fénix. No podía negar sus palabras. Tuvo razón, mantener a alguien que odiaba a los demonios de su lado, y no haber visto esta traición, fue estúpido. Resignada a su destino, sus ojos que habían adquirido un brillo cuando pensaba que la salvarían, se volvieron vacíos y lágrimas comenzaron a caer. Mis hermanos tuvieron razón todo este tiempo, era una inútil e ingenua niña, demasiado estúpida para comprender cualquier cosa. Muy bien, tenemos que marcharnos antes de que los Maous se percaten de nuestro plan. Oubis caminó hacia Ravel y la tomó por el cabello, y la levantó del suelo. Pateando y rasguñando, Ravel trató de liberarse. Oubis apretó su puño y lo levantó listo para golpear a Ravel. Quería escuchar más los gritos de esta mocosa que había estado actuando de forma petulante hace unos momentos. Oubis detuvo su golpe cuando Issei se movió a gran velocidad, y apuñaló su espada en su abdomen, haciendo que soltara a Ravel. Antes que tocara el suelo, Issei la tomó por la cintura, y saltó lejos del demonio que llevó ambas manos a su abdomen, donde sangre comenzó a escapar. Si solo hubiera sido Riser, no tendría problema en que lo usaran para sus planes. Y ahora, viéndolo visto, no permitiré que le pongan un dedo encima. Mirando cómo su caballero le sonreía con rasgos de culpa en su rostro, observó confundida por sus palabras. Issei, ¿por qué haces esto? ¿Acaso no me odiabas? Atónita fue poco. No supo por qué su caballero ahora le iba a proteger. Odio a los demonios, sobre todo a tu hermano. Pero tú no eres Riser. No puedo aceptar y tampoco puedo culparte por cosas que no has hecho. Eso solo me haría como mis hermanos. Culpable por dejar que la lastimaran, incluso en una manera tan superficial, le hizo sentirse como una escoria peor de como veía a sus hermanos. A estas alturas, ya no hubo vuelta de hoja, y sin embargo, no se arrepintió. Incluso si tuvo al mundo entero como enemigo, entonces destruiría al mundo entero por ella como el demonio que era. Un amigo me dijo que lo más importante que tiene un caballero, es su juramento. Así que...
Con una mirada resuelta y llena de una convicción inquebrantable, Issei se arrodilló frente a Ravel y la miró a los ojos. Ravel observó esto con asombro. Después de todo fue la primera vez que su caballero se dirigía a ella con tanto respeto, y como su rey. Juro que te protegeré con mi vida. Te serviré y te protegeré como si tu vida fuera la mía, y cargaré con todos los males del mundo, si así puedo ver una sonrisa en tu rostro. Este es mi juramento como el caballero del aire y Ravel. Ravel no supo responder. ¿Esta fue otra de sus tramas? ¿Fue una alucinación o es que de verdad había escuchado a su caballero hacer un juramento? De cualquier manera, las mejillas de Ravel se tiñeron de un suave color rosa ante las palabras de su caballero que sonaron tan reales. Si has acabado de palabrería innecesaria, espero que estés satisfecho con tus últimas palabras. Obis dejó de sostener su abdomen que había dejado de sangrar, y se puso de pie. Issei también se puso de pie y tomó su espada. Ya había matado a una docena de diablos, este no sería diferente. Issei, detente, no es un demonio normal, es miembro de los 72 pilares. Ravel advirtió un momento antes de que Obis comenzara a crecer y su piel se tornará de un color marrón que se iba volviendo cada vez más oscuro conforme crecía, y se empezaba a cubrir de escamas. El clan Bun, con estrechos lazos con los dragones, tuvieron una habilidad especial que solo se manifestó en demonios de clase suprema, que consistió en una transformación parcial en dragón. Obis, como un demonio de clase alta, su mayor aspiración fue alcanzar la mayor habilidad de su clan, y las serpientes de Opis no solo le proporcionó poder, energía pura de una diosa dragón cambió su origen mágico, transformando su cuerpo mayormente en el de un dragón. Si bien, había sido entrenado para ser inexpresivo, Issei no pudo evitar mirar con asombrado por el demonio convertido en dragón. Por primera vez observó un verdadero dragón bastante similar a como los retrataron en historias, videojuegos, anime o manga. Con 4 patas con articulaciones inversas, cubierto de escamas marrón oscuro, un par de alas que extendidas tendrían unos 16 metros de largo, y su altura como mínimo era de 8 metros. Fue como estar frente a un edificio de 2 pisos. A la mierda. Fue el pensamiento del castaño. Tal vez no emitió la sed de sangre tan intimidante como Cocabiel, o exudó un poder insondable como Balí, pero no dejó de ser un jodido dragón de 8 metros de altura, cuyo poder era comparable con un demonio de clase suprema a finales de camino. Alégrate. Dejaré que cumplas tu juramento como caballero, y no le tocaré un pelo a tu rey. No hasta primero matarte. El miembro del clan Bun habló con un tono de voz gutural, antes de levantar una de sus patas en lo alto. Issei abrió sus ojos ante el movimiento de Obis que amenazaba con convertirlo en una estampilla. Bajando su pata, las garras como espadas cortaron el aire y abrieron profundas grietas en el suelo cuando su pie golpeó el lugar donde estaba parado Issei. Saltando del lugar donde estaba parado momentos antes, apenas logró esquivar el ataque gracias a su velocidad. Aún así, no pudo evitar gruñir por el dolor cuando sintió como la presión del aire causada por el golpe de la pata de Obis Bun lo golpeó con fuerza. Apenas pude esquivar su golpe. Pero mientras pueda verlo todo, debería estar bien. Pensó el castaño, quien aceleró el Exci de Red Queen, cubriendo la hoja de llamas con intención de atacar al dragón. Aunque su intención solo había sido eso, pues Issei abrió grandes sus ojos cuando vio la pata Obis delante suyo. Utilizando su espada para protegerse en el último segundo antes de que el golpe lo impactara de lleno. Las garras cortaron a Red Queen en 4 partes, pero la espada logró absorber suficiente del impacto para que Issei no quedara como una mancha roja en el suelo, aunque poco faltó. Pues arrojó a Issei con tal fuerza que lo hizo rebotar en el suelo un par de veces antes de por fin detenerse. Sus piernas y brazos se doblaron en ángulos extraños, mientras que su tórax, coxis y cráneo estuvo completamente bañado en su propia sangre. No hubo forma de que un demonio de clase media a mitad de camino pudiera esperar compararse en cualquier cosa con un demonio de clase suprema a finales de camino. Ya fuera velocidad, fuerza o magia, Issei fue una hormiga a su lado en términos de fuerza. La única razón por la que había logrado esquivar el primer golpe, era porque Obis no se esforzó ni siquiera lo mínimo, pues no hubo manera posible en la que sobreviviera, si Obis decidía atacar de manera seria. La mirada de Ravel era de puro suspenso al ver cómo su caballero lo habían mandado a volar varios metros, solo para cambiar a una horrorizada cuando observó la apariencia de Issei que estaba cubierto de su propia sangre. Escupiendo una bocanada de sangre, Ravel no supo cómo reacciona al no saber si estar aliviada porque su caballero estaba vivo, o sentir ansiedad por el estado en el que se encontraba. Incluso si su caballero podía regenerarse, tal cantidad de heridas no desaparecerían en un segundo.
¿Aún respiras? Obis preguntó para sí mismo, sorprendido de que Issei todavía respirara. Creo haber escuchado que un demonio reencarnado había desarrollado una regeneración. Supongo que ese eres tú, y ese logro salvó tu vida. Con poderosas pisadas que hicieron vibrar el colegio entero, Obis se acercó a Issei, quien lo miraba con una mezcla de dolor y ansiedad. Haznos un favor a ambos, y muere de una vez. Levantado una de sus patas, Obis decidió aplastar al castaño. Con la sombra de una pata con filosas garras cerniéndose sobre él, se obligó a levantar su brazo que sangraba de más de un sitio, y sacó a Ridil que estaba oculta dentro de su Devil Breaker. La función de la daga en su Devil Breaker era disparar la daga que estaba aferrada a un cable, que usaría para acercar a sus enemigos al alcance de su espada, o llegar a lugares fuera de su alcance. Cuando la pata estuvo a punto de aplastarlo, disparó la daga a la pata sobre él. Al bajar su pata delantera para aplastar al castaño, tuvo que detenerse y alejarse en un acto de reflejo cuando sintió como algo lo había apuñalado. Sorprendido, observó su pata, la cual sangraba. No era una gran herida, no con su tamaño. Fue más parecido a clavarse una astilla. Sin embargo, era imposible que un demonio de clase media pudiera herir a alguien con la fuerza de un demonio de clase suprema. Fue imposible al punto de ser ridículo. Mirando a dónde debería estar el caballero Fénix, lo vio luchando por mantenerse parado mientras sostenía una daga color esmeralda que desprendía un aura Dragon Slayer. De pronto, los ojos de Obis perdieron interés en el pequeño diablillo delante suyo. Las armas Dragon Slayer siempre fueron la única y mayor debilidad de los dragones, y aunque ahora que era uno, debería tener precaución con dichas armas cuando vio como el portador de una pequeña daga, era un diablo que luchaba por mantenerse de pie. Fue algo de lo que no tuvo que preocuparse. ¿Qué puedes hacer con esa daga en tu estado actual? Debiste dejar que te aplastara para tener una muerte rápida. Obis no le preocupó que algún Mao fuera a aparecer. Con el poder que las serpientes le habían otorgado, y las reservas de poder que dejaron, sentía que al menos podría llegar al nivel de un superdemonio, y ahora iba a torturar al diablillo que se había atrevido a cortarlo. Con una de sus garras, golpeó a Issei, mandándolo a volar de nueva cuenta. El movimiento, aunque perezoso, fue tan jodidamente rápido para Issei, que solo notó que se acercaba la garra cuando ya estaba en el aire. Ravel no pudo más que cubrirse la boca para evitar soltar un sollozo al ver a su caballero que dejaba una estela de sangre mientras volaba por el impacto. No te preocupes, no está muerto. Contuve bastante mi fuerza. El rostro dracónico de Obis mostró sus dientes en lo que pareció una sonrisa. Intimidada, Ravel retrocedió un paso, pero antes de que la idea de escapar apareciera en su cabeza, el suelo detrás de ella explotó en muchos pedazos cuando la cola de Obis bloqueó su única ruta de escape. No te muevas. Odiaría romper mi promesa con tu caballero de no lastimarte hasta que esté muerto. Girando su cabeza a la dirección a la que había arrojado a Issei, el dragón se volvió a acercar, su cola deslizándose detrás de él como una serpiente. Apoyándose sobre sus brazos para intentar levantarse, el simple hecho de moverlos fue una agonía, aunque aún así trató de ponerse de pie sin tener éxito, al no tener sensibilidad en sus piernas. Rezando porque el golpe no se las hubiera arrancado, evitó mirar a debajo de su cintura por miedo a lo que fuera a encontrar, o en este caso, lo que no fuera a encontrar. Desconocía el límite de su regeneración, pero dudaba que fuera como ese personaje de los cómics de traje rojo, que era capaz de regenerarse incluso si fue partido a la mitad. Sintiendo las pisadas del dragón que se acercaba, se aferró con más fuerza a Ridil. Si hubo, o existió una mínima posibilidad de vencer, fue con ayuda de la daga. Soltar la daga fue su muerte segura. Acercándose, Obis incrustó sus garras en el suelo debajo del castaño, y destruyó el suelo, arrojando a Issei como un muñeco de trapo junto con escombros. Golpeando el suelo como saco de papas, el cuerpo maltrecho del castaño rodó varios metros hasta los pies de Ravel, quien se arrodilló a su lado, mientras parecía indecisa de si debía tocarlo o no, pues sus manos parecían querer tocar a su caballero para comprobar qué tan grave era su estado, pero a su vez, éstas no lo tocaban, temerosa de poder agravar aún más su estado. Con su nariz en un ángulo extraño, su rostro bañado en sangre con un gran corte en diagonal sobre su rostro, su brazo izquierdo estaba doblado en una dirección que no debía doblarse, mientras que el hueso de su antebrazo sobresalía. Su brazo derecho parecía ser lo único intacto de todo su cuerpo. A pesar de no estar roto, y aún así tenía cortes, aunque delgados, eran profundos. Sus piernas mirando en la dirección contraria, en algún momento su columna vertebral fue rota, y los huesos de sus piernas sobresalían perforando su piel.
La única razón por la que Ravel sabía que seguía vivo, fue por su respiración, o mejor dicho, sus jadeos entrecortados que le hacían expulsar sangre. Su cuerpo no podía seguir el ritmo, pues reparando un hueso, el ataque de Ubis ya había roto otros 50, y si cerraba una herida, otro ataque ya había destrozado múltiples órganos y rasgado decenas de músculos. La única razón por la que seguía vivo, era por su regeneración, que estaba trabajando para sanar las heridas más severas que amenazaron la vida del castaño. Aún a pesar de su estado lamentable, Ravel observó con desconcierto a su caballero tirado a sus pies, que aún se aferraba a la daga color esmeralda, y su brazo temblaba por la fuerza que ponía en él para intentar levantarlo, aunque sin éxito. Está bien. Arrodillándose, Ravel colocó sus manos sobre la de Issei. No hace falta que sigas. Descansa. Sintiendo como Issei relajó su brazo, la confortó de cierta manera. Después de todo, ya había visto suficiente. Su caballero, incluso con sus heridas, había tratado de ponerse de pie, sin importarle que tan fuerte era su enemigo, él trataba de protegerla. No quería verlo morir por su culpa. Detente. Iré contigo. Solo. Solo déjalo vivir. Te lo ruego. Mirando a Oubis, dijo lo suficientemente alto para que la escuchara. En sus ojos y su tono, se pudo apreciar lo decidida que estaba. ¿Por qué debería hacer lo que dices? Después de todo no estás en posición para negociar. Oubis simplemente la miró por un segundo antes de responder. Ravel apretó la mano de Issei al escuchar la respuesta de Oubis, buscando algún tipo de consuelo. Pero sus manos fueron apartados por el brazo de Issei, que aunque su cuerpo seguía cubierto de heridas, ya había regenerado los músculos rasgados de su brazo, y mirando a Oubis desde su posición en el suelo, levantó la hoja a modo de amenaza. Te la llevarás por encima de mi cadáver. Issei comenzó a filtrar su aura en la daga de color esmeralda, que emitió un brillo más intenso, mientras que su mano comenzó a temblar. Sus ojos miraban con una clara intención de matar a Obi, ese quien miró perplejo al diablo medio muerto. Pensaba que después de la paliza que le había dado, ya estaría, si no muerto al menos inconsciente a causa del dolor. Incluso si puedes dañarme con esta cuchilla en tu condición, ¿cuánto esfuerzo necesito para matarte? Mírate. Incluso te cuesta sostener la daga en tu mano. Oubis dijo con desprecio al ver cómo la daga en las manos de Issei temblaba, y cada vez parecía costarle más trabajo el sostenerla firme en su mano. Nunca se esperó cuando la daga en las manos de Issei salió disparada en su dirección con tanta velocidad, terminando por atravesarlo. Incluso si fue un dragón, no hubo manera de sobrevivir si la columna vertebral fue dividida, a menos que tuviera algún poder regenerativo. Mientras sostenía a Ridil con su mano derecha, contuvo el dolor que recorría su cuerpo, e incluso su respiración, mientras luchaba por mantener la daga firme en su mano que se volvía cada vez más difícil conforme iba inyectando su aura en la hoja. De alguna manera, Ridil pareció entender cuál, y quién era su objetivo. La criatura por la que la habían creado en un principio, y con su leyenda alimentando la hoja, una leyenda de un hombre cuyo único objetivo era el de ayuda y un dragón dorado. La hoja luchó cada vez más para cumplir su objetivo de asesinar dragones. Con la última gota de su aura puesta en la pequeña espada, soltó el mango, y ésta salió dispara al cuello del dragón, perforando las escamas, sin importar cuán resistentes fueran. Desgarró la carne y destrozó la columna vertebral, antes de salir al otro lado. Su cuerpo perdió fuerza, como una marioneta a la que le habían cortado los hilos, antes de que Oubis comprendiera lo que había sucedido. Un agujero del tamaño de una pequeña pelota había aparecido en su cuello, muy cerca de la base de su cráneo. Estando de pie en un momento para que al segundo siguiente estuviera en el suelo, sin que su cuerpo le respondiera, aturdió de sobremanera a Oubis. Mirando con furia a Issei, el cual seguía tirado en el suelo, se preguntó qué truco barato había usado ese diablo para lastimarlo de tal manera. Mirándolo con ojos penetrantes, escaneó al castaño, solo para percatarse que la daga que estaba en sus manos, había desaparecido, y solo un cable de acero que se extendió hasta él, quedaba donde una vez estuvo la hoja. Con sus últimos momentos, cuando su mente comenzaba a volverse borrosa, entendió que había sido la daga que había estado sosteniendo, fuera cual fuera esa arma Dragon Slayer, entendió que fue descuidado y su enojo se convirtió en arrepentimiento. ¿Cómo fue posible? Ahora que había alcanzado la mayor habilidad de su clan, tener un final tan decepcionante a manos de un miserable diablo lleno de amargura su corazón. Daba igual que tan fuerte fuera Ubis, Ridil era un noble fantasma, y como cualquier noble fantasma, no fue una arma normal, mucho menos convencional.
Su leyenda forjada y contada hasta ese día después de haber sido la hoja que cortó la carne del rey dragón dorado Fafnir. Su leyenda le otorgó la propiedad de perforar cualquier armadura sin presentar la mínima resistencia. Un dragón que no llegó al nivel de un rey dragón, cuya fuerza era la de un superdemonio a finales de camino, no tuvo la esperanza de soportar el ataque, mucho menos sobrevivir. Dejando caer su brazo, por fin pudo respirar cuando vio el cuerpo de Obis en el suelo, y aunque por sus ojos que lo seguían mirando, podía decir que todavía estaba vivo, aunque saber que no pudo mover un dedo, fue suficiente para que pudiera relajarse y con la adrenalina del momento desapareciendo, comenzó a percibir el grotesco dolor de su columna vertebral quebrada, rota, destrozado o cualquier otro sinónimo que se le pudiera ocurrir en ese momento, era el dolor más agonizante que jamás había podido imaginar que podría llegar a sentir. Había escuchado que había personas que habían muerto en torturas, no porque hubieran sido gravemente heridos, sino por el intenso dolor que sentían, hizo que su cuerpo tomara la decisión de acabar con su vida. Ahora pudo entender de mejor manera cómo era eso posible, o qué tanto dolor tenían que pasar esas personas para que sus cuerpos se suicidaran antes que seguir experimentando tal dolor. Acomodando las astillas de sus huesos, uniendo los huesos soldándolos en su lugar, y recolocando las vértebras en su sitio, no hizo que fuera menos doloroso, pero tener la columna destrozada que era la responsable de conectar la red de nervios al cerebro, fue mejor que sentir como el resto de su cuerpo gritaba de dolor por la una multitud de lesiones. Mirando el cuerpo del dragón, Ravel no supo reaccionar. Pensó que sería el fin tanto de su caballero como el de ella. Sin embargo, aquí enfrente, estaba el cuerpo de Obis Bun, cuyo cuerpo se había convertido en el de un dragón con una fuerza superior a la de su hermano mayor Raizer. Ya fuera fuerza, velocidad o magia, el abismo que separó a un demonio de clase alta con el de una de clase suprema, fue enorme al grado de ser insoldable, pero delante suyo, un diablo de clase media con su cuerpo roto y ensangrentado, logró derrotar a alguien que su hermano seguramente no hubiera podido hacer daño, y ese demonio era su caballero, el cual había jurado protegerla y en contra de cualquier posibilidad, había cumplido con su juramento. Si en el evento de las espadas sagradas, Issei ya le había demostrado que tenerlo en su nobleza no fue tan malo como había pensado en un principio, ahora solo pudo sentir que no hubo mejor candidato disponible. Incluso ver lo lejos que llegaría por ella, fue suficiente para que hiciera su corazón latir. Aún con su apariencia deplorable, Ravel se inclinó hacia adelante, y antes de que Issei se percatara de lo cerca que estaba Ravel, juntó sus labios con los de su caballero. Como un cuento de hadas, el caballero después de salvar a la princesa de un temible dragón, la princesa le agradeció con un beso. Con los ojos abiertos como platos, Issei dejó de sentir el dolor en su cuerpo, y en cambio, sintió la suave sensación de sus labios y los de Ravel, unidos en un beso. Cuando se separaron, no existieron palabras para describir lo que sentía en ese momento, pero ver cómo Ravel le sonreía cálidamente, le hizo sentir que por primera vez, en mucho tiempo, había hecho algo bien. Sin mencionar que su primer beso con alguien tan hermosa como lo era la pequeña Fénix, hizo que tener todos los huesos de su cuerpo roto, fuera un precio bajo, con tal de ver esa sonrisa en su rostro llena de felicidad y admiración, no pudo evitar decir las siguientes palabras. Te amo. Las palabras salieron de su boca de forma casi involuntaria cuando por fin entendió por qué había arriesgado su vida. No una, sino dos veces. ¿Por qué le enfurecía verla hablar con otros hombres, o por qué hizo cualquier cosa por ella, y solo se había dado cuenta después de ese beso? Y así de rápido como se había percatado de sus sentimientos, dejó escapar esas palabras. El rostro de Ravel se coloreó de rojo. El rostro de Ravel mostró vacilación. Las dos únicas palabras que pronunció su caballero, la hicieron sonrojarse al punto que casi salió humo por sus oídos. Pero su boca no pudo hallar palabra alguna, y todo lo que salió fueron balbuceos. ¿Pero qué haz? No es que. Lo de hace un momento solo fue. Yo no, bueno, tú no no es que no me gustes, pero es repentino, además eres mi caballero. No está bien, no es que me moleste. Mirando a Ravel que estaba nerviosa a causa del efecto de sus palabras, Issei no pudo evitar sonreír de forma apacible y algo divertido por el espectáculo tan extraño como lo era ver a una avergonzada Ravel, que no actuaba con rudeza como era costumbre, y en cambio parecía un poco tímida. Viendo cómo su caballero la miraba divertido, respiró hondo una vez para recuperar su compostura y sonreír más relajada. Siempre tuvo el mal hábito de pensar demasiado las cosas, pero esta vez decidió decir simplemente lo que pensaba en ese momento. Yo también te amo.
Poniéndose de pie, su cuerpo gritaba de dolor ante las lesiones que aún tenían que sanar. Sin embargo, extendió su mano hacia Ravel para ayudarla a levantarse del suelo, antes de reemplazar su sonrisa por una expresión de seriedad. Ravel. Prométeme una cosa. Ravel miró la mano de su caballero, confundida por un momento antes de tomarla, aunque solo hizo un gesto de asentir, queriendo escuchar lo que tenía que decir su caballero, el cual la miraba con seriedad. Nunca me vuelvas a decir que me detenga. Las palabras de Issei la aturdieron por un segundo. Siempre que algo sea injusto para ti, haré cualquier cosa para cambiarlo. Así que no me detengas porque simplemente parece imposible o peligroso. En cambio, quiero que confíes en mí. Los ojos de Issei, que reflejaban su resolución como cuando había hecho su juramento, la habían intimidado ligeramente, como si le reprocharan su intento de sacrificio. Cuando te digo que cargaré con todos los males del mundo, si es para verte sonreír. Lo digo muy en serio. Ravel no supo qué decir al respecto. Su caballero estaba diciendo, ¡no! Estaba mostrando el alcance de su resolución, y sin embargo, aquí estaba ella que no había dicho o hecho nada para demostrar el cariño que tenía a su caballero. Simplemente no pudo ser un rey tan lamentable, y aunque no fuera mucho, Ravel se arrojó a su caballero en un abrazo, y parándose sobre las puntas de sus pies, volvió a besar a su caballero. Gracias. Ravel apretó más su abrazo sobre Issei, que le sacó un gemido de dolor al castaño. Sin embargo, también le devolvió el abrazo. ¡Qué romántico! Una voz de la cual no pudieron distinguir su ubicación, fue escuchada por ambos demonios. Algo en esa voz hizo que una alarma de peligro se dispara en la mente de Issei, que recuperó a Ridille, el cual seguía conectado a un cable de acero directo a su Devil Breaker. El cable de acero corrió de vuelta, arrastrando la hoja de color esmeralda, de que fue recuperada por Issei, quien movió a Ravel a su espalda. Afilando sus sentidos al máximo, solo fue capaz de percibir una única pisada liviana y veloz, a la vez que sintió como algo se acercó de forma rápida por su espalda. Empujando a Ravel de donde estaba parada, interceptó el ataque con Ridil, mientras que al mismo en un rápido movimiento en el que ambas hojas estaban probando el filo de otra espada. Issei, ¿qué sucede? ¿Por qué? Ravel, que había caído al suelo de forma repentina, le pidió una explicación a Issei, solo para quedar en silencio cuando vio a su caballero bloqueando una espada de alguien que no supo cuándo había aparecido. No esperaba que pudieras reaccionar a tiempo. Al tomarse un segundo para observar el ataque de quien había detenido, se encontró con un joven muchacho de unos 20 años, de cabellera rubia y ojos azules, con unos lentes de medio marco, vistiendo de forma elegante. ¿Quién eres tú? Siseó Issei entrecerrando sus ojos. Issei infundiendo de más poder a su espada, mientras chispas saltaban por la fricción entre ambas.